Seguimos viendo el libro Matrimonio de Antonio Miralles. Punto 213. Definición de matrimonio. La definición clásica del decreto de Graciano dice así: el matrimonio es la unión marital legítima entre el hombre y la mujer y que comporta un consorcio indivisible de vida. La palabra unión indica el género al que pertenece el matrimonio. Es un vínculo o relación recíproca. Se añade el término marital para indicar la especie de relación, no cualquiera, sino aquella ordenada a la generación y educación de la prole. Comporta un consorcio indivisible de vida, indicando la estabilidad del vínculo. Legítima, es decir, legalmente hábiles para establecer esta unión. Muestra esto la dimensión social del matrimonio y su regulación por la ley. Se nombra también el varón y la mujer, sujetos de esta relación recíproca conyugal. La definición del matrimonio que dan el Concilio Vaticano II y el Código de Derecho Canónico pueden ayudar a valorar mejor la definición clásica. La Constitución Gaudium et Spes, en el número 48A, describe al matrimonio como íntima comunidad conyugal de vida y amor. El Código de Derecho Canónico, en el punto 1055, define el matrimonio como consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Se usa la palabra comunidad en vez de unión, que indica el conjunto de dos personas unidas. En la fórmula conciliar, los rasgos específicos de esta comunidad son la intimidad y el amor conyugal. En la codicial, los rasgos específicos son comprender toda la vida y estar ordenada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de la prole. La expresión comunidad de toda la vida expresa la estabilidad, la intimidad y exclusividad de esta relación. Incluye el recíproco don de la masculinidad y la feminidad. Esta comunidad se ordena al bien de los esposos. Esto implica que está fundada y vivificada por el amor. Punto 2.2. El amor conyugal. La Constitución Apostólica Gaudium et Spes dedica un número completo, el 45, a describir el amor de los esposos. Comienza diciendo que es eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto de la voluntad. Abarca el bien de toda la persona y por tanto es capaz de enriquecer con una dignidad especial las expresiones del cuerpo y del espíritu y de ennoblecerlas como señales específicas de la amistad conyugal. Punto 2.2.1. Amor enraizado en la voluntad. El hombre y la mujer experimentan fácilmente una atracción recíproca por su masculinidad y feminidad, no solo genital. Es el amor de concupiscencia. Se desea un bien no en sí, sino para otro, que puede ser uno mismo o bien otros. Este amor no es todavía plenamente humano. Cuando interviene la voluntad, el amor deja de ser pasivo, se pasa al amor benevolente. Se reconoce al otro como un bien en sí, en el que se integran todos los valores parciales, también la atracción sexual e intelectual. Se elige a la otra persona a la cual entregarse y dedicar todas sus energías a su bien y felicidad. Siempre se es responsable del amor hacia otra persona, no se puede amar por obligación. Punto 2.2.2. Amor de amistad. También lo describe el Concilio como un amor de amistad. Se quiere a la persona amada en sí misma, quiere el bien de ella y al mismo tiempo lo quiere como propio bien. Pero si la persona a quien se quiere no corresponde, no se puede hablar de amistad. Con la amistad de los dos yo se genera un nosotros. El amor madura cuando llega a ser algo entre las personas. La solidez y profundidad de la amistad depende del bien común que une a las dos personas.
Cuanto más alto y más íntimo es este bien, en este caso el bien de la persona amada, tanto más íntima y más profunda la amistad, y esto es lo que sucede en el matrimonio. Punto 223. El amor conyugal, disposición estable de la voluntad. Así lo define la Gaudium et Spes, como hábito, no en el sentido rutinario o fruto de una repetición de actos, sino como prevalente en medio del transcurrir de la vida. Punto 224. Amor íntimo y total. Además de un amor de amistad y una disposición estable de la voluntad, el amor conyugal es íntimo y total, porque comprende a la persona amada en toda su integridad corporal y espiritual. Entre los bienes personales que comparten, el de la sexualidad ocupa un puesto relevante. Constituyen un acaro en cuanto a la masculinidad y la feminidad que se donan uno al otro. Otras especies de amistad humana no tienen esta característica de totalidad. La totalidad cualificante del amor conyugal implica el don de la persona, nunca entendida como servidumbre, sino algo que enaltece a la persona. Enseña el Concilio Vaticano II. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La persona puede darse en la medida que se posee. El dominio sobre nosotros mismos abarca nuestro obrar por medio de la libertad. De ese modo, darse a sí mismo es comprometer la propia libertad en bien de la persona amada. El don, para que sea auténtico, debe ser total, es decir, de todas las energías espirituales y del propio cuerpo. Esto incluye el don físico de la sexualidad, pero integrado en el don de la persona entera. Para entender mejor esto, veamos las palabras de San Juan Pablo II. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona. La totalidad característica del amor conyugal hace que el amor sea fiel y exclusivo, ajeno al divorcio y al adulterio, dice la Gaudium et Spes. No es posible disociar intimidad y totalidad. Mantener el don recíproco de la intimidad, excluyendo la totalidad, no sería una entrega sin restricciones, sino parcial, como objeto de uso o disfrute. Además, como dice la Familiaris Consortio en su punto número 11, esta totalidad requerida por el amor conyugal corresponde también a las exigencias de una fecundidad responsable. El amor total incluye por eso la potencial paternidad-maternidad, íncita en la masculinidad-feminidad, objeto del don recíproco. Si se excluye la potencial fecundidad del otro cónyuge, significa que se le quiere parcialmente. Un resumen de lo estudiado lo encontramos en la Familiaris Consortio número 13. Dice así: el amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona: reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, aspiración del espíritu y de la voluntad. Mira a una unidad profundamente personal, que más allá de la unión en una sola carne, conduce a no hacer más que un solo corazón y una sola alma. Exige la indisolubilidad y fidelidad de la donación recíproca, definitiva, y se abre a la fecundidad. Punto 2.3. Constitución de la comunidad conyugal. La comunidad conyugal está establecida sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable.
Es el acto humano por el que los cónyuges se dan y se reciben mutuamente. El matrimonio se constituye así por un acto singular, no por la simple convivencia ni por las relaciones sexuales o las ceremonias festivas de las bodas. Para entender mejor esta enseñanza conciliar, conviene hacer un recorrido histórico. Punto 231. La celebración del matrimonio entre los hebreos, griegos y romanos. La Iglesia de los primeros siglos se desarrolló entre los hebreos y sobre todo en el ambiente helenista y romano. La celebración del matrimonio entre los hebreos tenía dos fases: el cierre de las negociaciones del matrimonio y la entrada de la mujer en la casa del marido, es decir, las bodas. Las negociaciones del matrimonio se realizaban entre los jefes de las familias de los futuros esposos, para constituir a los candidatos en esposos y determinar los bienes que corresponderían a la futura esposa. El consentimiento de los esposos era tácito. Sin embargo, había una manifestación externa que consistía en la oferta de una fianza por parte del candidato y la aceptación o no por parte de ella. La segunda fase, las bodas propiamente dichas, consistía en las ceremonias y festejos nupciales, inmerso en un ambiente religioso con recitación de oraciones y bendiciones. La celebración del matrimonio entre los griegos tenía varios puntos en común con la forma hebrea, también dos fases, el compromiso esponsal y las bodas. En la primera parte, el padre de la novia y el novio se ponían de acuerdo en la dote y se comprometían a que la joven fuera entregada al futuro esposo. Después de un cierto tiempo, tenían lugar las bodas, con la entrega de la esposa y la entrada en la casa del marido, a lo que se sumaba los sacrificios a las divinidades tutelares del matrimonio, el baño de purificación de los esposos y adornos varios de los candidatos. Tampoco había una formulación explícita del consentimiento, que se suponía tácito y manifestado por el comportamiento externo de los esposos. La celebración del matrimonio entre los romanos. Aparecen también diferenciados el acuerdo del matrimonio y las bodas, cuando se iniciaba la convivencia conyugal. Las bodas tenían un carácter festivo, con muchas costumbres tradicionales: el sacrificio a divinidades tutelares, el banquete en casa de la esposa, el traslado de ésta a la casa del marido, etc. Tampoco el consentimiento se manifestaba de modo explícito, pero sí a través del comportamiento de los esposos en la celebración. Esto último era prueba de la realización del matrimonio para los jurisconsultos romanos, especialmente la entrada de la esposa a la casa del esposo. Punto 232. La formación del matrimonio en los primeros siglos de la Iglesia. En un principio, los primeros cristianos siguieron las costumbres sobre la celebración del matrimonio de la época, prescindiendo de los elementos idolátricos, los cuales, por otra parte, entre los griegos y los romanos, no se consideraban necesarios para la constitución del matrimonio. La Iglesia acogió con facilidad el axioma romano: las nupcias no son concubinato si hay consentimiento. Esta voluntad matrimonial se manifestaba especialmente en el mundo griego y romano por el acuerdo de la dote, de ahí también el adagio: no hay consentimiento sin dote. Sin embargo, se incluía en el consentimiento un concepto nuevo que le daba un mayor valor y lo hacía más determinante: la indisolubilidad. De este modo, el matrimonio ya no dependía exclusivamente de la permanencia del afecto marital entre los esposos. San León Magno, en respuesta a una consulta de un obispo, responde que la convivencia no da origen al matrimonio, y esto ha sido establecido por Dios antes que el derecho romano. Se requieren los legítimos pactos de las bodas. 4 siglos más tarde, el Papa San Nicolás I, ante una consulta del príncipe de los búlgaros, explica las partes de la celebración del matrimonio según la Iglesia de Roma, aclarando que el elemento que no puede faltar es el consentimiento legítimo. Sin este, aunque se haya consumado la unión conyugal, no hay matrimonio.